Hola, bienvenidos a otra clase. El día de hoy vamos a hablar de los cambios de fase. Como ya vimos en otro video, la materia se encuentra en tres estados físicos: sólido, líquido y gas. Y mencionamos también que estos estados pueden cambiar de uno a otro dependiendo de la temperatura y presión que se les aplique. Entonces voy a explicarles los cambios de fase con el agua. Nosotros sabemos que cuando el agua está en forma sólida se le conoce como hielo, y un hielo normalmente está a una temperatura inferior a los 0 grados Celsius. Podemos encontrarla entre los -20 y -24 grados Celsius. Así que voy a explicarles los cambios que sufre, ya que nosotros, si sacamos un hielo del congelador y lo ponemos en la estufa para que se transforme a vapor, lo único que tal vez llegamos a percibir es que pasa de hielo a agua y después se evapora. Pero en realidad sufre más cambios o va sufriendo más cambios en lo que hace todo ese proceso de evaporación. Lo primero es que vamos a encontrar el agua en su forma sólida, que es el hielo, y está a una temperatura inferior a los 0 grados Celsius, como se los mencioné. Entonces, el primer cambio que va a hacer es aumentar su temperatura de -20 o -24, la temperatura que se encuentre, hasta los 0 grados Celsius, que es donde va a empezar a coexistir agua y hielo. ¿Ok? Después, en ese momento, cuando está a 0 grados Celsius, no es agua todavía, sino que hay partes de hielo y ya hay agua en forma líquida. Entonces, al seguir aumentando la temperatura, va a llegar un punto en el que vamos a encontrar que hay solamente agua. Pero si la temperatura sigue aumentando hasta llegar a los 100 grados Celsius, entonces vamos a encontrar el punto en donde va a coexistir agua y vapor. Y finalmente, si sobrepasa los 100 grados Celsius, vamos a ver que se transformó en vapor. Entonces, el cubo de hielo no es como que pasó de hielo a agua y a vapor, sino que sufre varios cambios. Necesita primero aumentar su temperatura a la temperatura de fusión. Después va a necesitar cierto calor para transformarse totalmente en agua. Y de agua va a necesitar más calor para poder comenzar a ebullir y finalmente más calor para evaporarse. Entonces son 5 pasos los que hace un cubo de hielo hasta transformarse de sólido a vapor. Ok, entonces el problema que vamos a resolver dice así: determina la cantidad necesaria de calor para convertir 700 gramos de hielo a -22 grados Celsius en vapor a 116 grados Celsius. Entonces, el hielo se encuentra a una temperatura inferior a 0 grados, entonces son -22 para este caso. Y lo que yo quiero es que esos 700 gramos de hielo a 116 grados Celsius ya se haya evaporado. Recordemos que 100 grados Celsius es la temperatura de ebullición del agua, pero comienza a hervir, comienza a ebullir, no se evapora a 100 grados Celsius. Entonces necesito elevar la temperatura hasta 116 para poder evaporar esta masa de hielo, que son 700 gramos. Primero, recuerden que antes de cualquier cosa tengo que anotar mis datos. Los datos que cuento son con la masa de hielo, que son 700 gramos. Tengo la temperatura inicial a la que se encuentra el hielo, que son -22 grados Celsius. La temperatura final, que es a la que se evaporará esta masa de hielo, que son 116 grados Celsius. Y tengo tres calores específicos aquí, porque en el proceso voy a necesitarlos todos. Comienzo con hielo, después va a haber agua y finalmente habrá vapor. Entonces, por eso tengo el calor específico del hielo, agua y vapor. Esto recuerden que lo pueden obtener de la tabla de calor específico que ya les di en una clase anterior. También más adelante vamos a necesitar el calor latente de fusión y ebullición del agua. Son 5 pasos los que tengo que hacer, entonces vamos a comenzar. Les voy a ir explicando lo que se tiene que hacer en cada uno. El primer paso es calcular el calor necesario para que una sustancia eleve su temperatura a la temperatura de fusión. Entonces, en el caso de esta masa de hielo, la tenemos a -22 grados Celsius. Y espero que quede claro eso, porque a veces tienen una confusión, como ven 22 y piensan que 0 es menor a -22, pero no es así. O sea, -22 está por debajo del 0. Entonces, lo que voy a hacer es elevarla de -22 a 0. Aunque a 0 a nosotros todavía nos dé frío, eh, hay que entender que ya estoy elevando la temperatura. No es una temperatura alta, pero estoy elevando la temperatura de -22 a 0. Para resolver este paso voy a necesitar la fórmula de calor específico despejada para calor Q.
Entonces, para calcular el calor 1, tengo que multiplicar la masa, que son 700 gramos, el calor específico de hielo, en este momento todavía es hielo. Lo voy a multiplicar también por la diferencia de temperatura, que es temperatura de fusión del agua, que son 0 grados, menos la temperatura inicial, que son menos 22. Recuerden que aquí lo que está pasando es que se va a elevar la temperatura. Al sustituir mis valores me quedaría así. La masa son 700 gramos, el calor específico del hielo son 0.50 calorías sobre grado Celsius, y lo voy a multiplicar por la diferencia de temperatura, que sería 0 grados menos 22 grados Celsius. Y se multiplica todo. Ajá. Aquí de hecho va a quedar 22 positivo porque menos por menos da más, ¿ok? Entonces son 700 por 0.5 por 22. Nos da un total de 7700 calorías. Se eliminan los gramos y los grados Celsius y me queda solamente calorías. Vamos a hacer el segundo paso. Yo creo que lo que deben de ir anotando son estas fórmulas, o sea, lo del paso 1, paso 2 y así. El segundo paso es calcular el calor latente de fusión. El calor latente de fusión, recordemos que es el calor necesario para que una temperatura cambie su estado de sólido a líquido. El calor 2 entonces sería igual a la masa por el calor latente de fusión del agua. Esto lo conseguimos en las tablas que ya también les proporcioné. Y la masa sigue siendo la misma, 700 por el calor latente de fusión del agua. Lo tomé en gramos porque así está mi dato de la masa. Si hubiera aquí kilogramos, entonces hubiéramos tomado el de joules sobre kilogramo. Pero como la masa está en gramos, tomaré el valor del calor latente de fusión en calorías sobre gramo. Multiplicamos 700 por 79.7 y tenemos como resultado 55.790 calorías. Aquí se eliminaron los gramos. El siguiente paso es el 3. Vamos a calcular ahora el calor necesario para elevar la temperatura desde la temperatura de fusión hasta la temperatura de ebullición. Recordemos que ya nuestro hielo en este momento ya no estaría a menos 22 grados Celsius, sino que ya lo elevamos a 0 grados. De menos 22 a 0 ya está. Entonces lo que estamos haciendo en este paso es elevar la temperatura de 0 a 100 grados Celsius, que es la temperatura de ebullición del agua. El calor 3 entonces sería multiplicar la masa, sigue siendo la misma, 700 gramos, por el calor específico, en este caso ya sería del agua, por el cambio de temperatura, que sería temperatura de ebullición menos temperatura de fusión, o sea 100 menos 0. Y quedaría así ya sustituido, 700 por el calor específico del agua, que es una caloría sobre grado Celsius, por el cambio de temperatura, que son 100 menos 0, o sea, sería 100. 700 por 1 por 100 son 70.000 calorías. Se eliminan gramos y grados Celsius y me queda solamente calorías. Vamos a ver ahora el cuarto paso. Vamos a calcular ahora calor latente de vaporización, o sea, el calor necesario para que una sustancia cambie de su estado líquido a vapor. Y aquí vamos a multiplicar la masa, sigue siendo la misma, 700 gramos, y vamos a buscar el calor latente de vaporización del agua en las tablas que ya ustedes tienen. Sería 700 gramos por 540 calorías sobre gramo. Una vez más les recuerdo que tomé el calor latente de vaporización en calorías sobre gramo porque mi masa está en gramos. Si quisiéramos tomar el valor de joules sobre kilogramo, entonces los 700 gramos tendríamos que transformarlos a kilogramo. No puedo trabajar con una masa en kilogramos y la otra en gramos. Y el quinto paso es el calor necesario para evaporar una sustancia. El calor 5 entonces sería igual a la masa, que son 700 gramos, por el calor específico. En este momento ya es el de vapor, por el cambio de temperatura, que sería la temperatura final a la que se va a evaporar menos la temperatura de ebullición. En este paso 5 recordemos que ya no está en 0 grados, sino que ya lo elevamos de 0 a 100. Entonces la temperatura de ebullición son 100 grados Celsius y mi temperatura final serían los 116 que me estaba dando en los datos del problema. Al sustituir me quedaría así.
Calor 5 es igual a 700 gramos por 0.48 calorías sobre grado Celsius, que es el calor específico del vapor, por el cambio de temperatura, que serían 116 grados Celsius. Es el dato que me daba al principio en el problema, o sea, la temperatura a la que ya se va a evaporar totalmente los 700 gramos de hielo, y le voy a restar la temperatura de ebullición, que son 100 grados Celsius. Entonces, al hacer esta multiplicación me da un total de 5.376 calorías. Y finalmente, para saber el calor total que se requirió para evaporar esa masa de hielo, lo que tengo que hacer es sumar los 5 calores que fui calculando. Calor 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, 7.700 más 50.790 más 70.000 más 378.000 más 5.376 calorías. Y aquí nos da un total de 516.866 calorías. Ese sería el resultado final. Voy a hacer aquí unas aclaraciones. Nuestro problema nos estaba diciendo que, aunque aquí en esta gráfica aparece menos 20 hasta abajo en la escala de temperatura, en nuestro problema nos decía menos 22 y aquí en este punto donde estoy señalando con la flecha, aquí serían los 116. Ajá. Entonces, un error muy común que cometen al resolver estos ejercicios es tomar en los cambios de temperatura la temperatura inicial, la de menos 22 y la final, la de 116 en cada paso. Y no es así, recuerden que primero es de menos 22 a 0, luego hicimos de 0 a 100 y luego de 100 a 116. Entonces, en el paso 1, 3 y 5 se utilizan diferentes variaciones de temperatura. No vamos a usar la temperatura de menos 22 y 116 en cada caso. En el calor 1 era de menos 22 a 0. En el calor 3 fue de temperatura de fusión, o sea, 0 a temperatura de ebullición, que son 100. Y en el paso 5 era de la temperatura de ebullición, porque ya habíamos llegado a este punto, a la temperatura en la que se evapora, que eran 116. Entonces, eso sí que quede súper claro, porque me parece que cuando doy estas clases, incluso en el salón de clases así de forma presencial, tienen muchas dudas respecto a eso, a las temperaturas. Y les recuerdo que no puede ser de menos 22 a 116 porque el hielo no hace solamente el cambio de sólido a vapor en un paso, sino que va haciéndolo, como ya vimos, gradualmente. Primero pasó de hielo a hielo y agua, después a agua, después a agua y vapor y finalmente a vapor. Ajá, entonces sería un error tomar en cada caso la temperatura inicial como menos 22 y la final 116. Una vez más lo repito para que quede claro. Primero fue de menos 22 a 0, después fue de 0 a 100 y finalmente de 100 a 116. Y yo tengo estas notas que hice de este ejercicio. Si alguien de ustedes la quiere, tanto el diagrama como las fórmulas, me puede mandar un mensaje privado y yo les proporciono estas notas para que a lo mejor les sirve como guía para que vayan haciendo su ejercicio. Pues mucha suerte y muchas gracias por ver el video.